Buenos mediodías, un placer estar con ustedes y hoy sí tenemos a Majo aquí presente. Bueno, está con una sonrisa primaveral, menos mal, porque con el frío que hace, Hay Majo, que aguantar. hay que aguantar. Bueno, la verdad que es un placer poder estar con ustedes hoy. Hace tiempo que Majo no podía venir, ahora ya la tenemos en carretera de nuevo, así que tengan no nos moverán, como no nos dice la moverán, canción. un buen mediodía y tenemos bastante cosas para conversar con ustedes, pero vamos a arrancar como siempre, con una milonga. Vamos a pedirle a Julio Covelli esa milonga que compuso, que se llama Milonga Negra, para disfrutarla. Allí vamos. La guitarra de Julio Covelli haciendo esta milonga negra. Julio, que está ya saliendo de un proceso bastante largo, se está recuperando, ya está tocando, lo cual es muy estimulante para toda la barra. No sé si nos escucha, pero de todas maneras vaya un abrazo grande para Julio y toda la barra que ha sostenido estos meses de incertidumbre que tuvo que pasar. Bueno, y va saliendo fenómeno. Así que un abrazo para él y para toda la barra. Después tenía acá un texto de Borges con música de Astor Piazzolla, una versión de Laura Canoura de esta milonga formidable que se llama Jacinto Chiclana. Me acuerdo, fue en Valvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también cuchillo, 2 años no dejan ver el entrevero y el brillo. ¿Quién sabe por qué razón
ese nombre. Me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre. Alto lo veo y cabal, con el alma comedida, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida. Nadie con paso más firme habrá pisado la tierra. Nadie habrá habido como él en el amor y en la guerra. Sobre la huerta y el patio, las torres de Valvanera y aquella muerte casual en una esquina cualquiera. Solo Dios puede saber la laya fiel de aquel hombre. Señores, yo estoy cantando lo que se cifra en el nombre. Siempre el coraje es mejor. La esperanza nunca es vana. Vaya pues esta milonga para Jacinto Chiclana. Y aparecen otra vez nuestros viejos conocidos, esta vez de embajadores, solo han cambiado el vestido. Negocian con el imperio, aquel de Pedro I, negocian con orientales, negocian con los porteños, y a esa media red de tierra que cuelga al final de América, le dan un tajo en la pulpa, ¡pachurraco de Inglaterra! Y así vinimos a ser un país independiente, una cunita entre troncos, poca tierra y poca gente.
Hay un breve período tranquilo y otra vez aparecen extranjeros que no quieren esta tierra pa' otra cosa que una estancita de los europeos, y encuentran que hay cosas que molestan, que no están en los planes del imperio, que haya un federal en Buenos Aires y tenga un federal Montevideo, que puedan resurgir con nuevos bríos las ideas que sembrara el viejo Artigas de hacer un solo pueblo de estos pueblos y una nación de América Latina. Y aparecen las fuerzas imperiales, Garibaldi, italianos y franceses, apoyados en cipayos orientales, lacayos viejos de los portugueses. La libertad encadenada deja de sentir temor. Oribe le pide a Rosas ayuda ante el invasor. Pronto que salga un chasque con este parque a don Juan Manuel. Pronto que salga un chasque con este parque a don Juan Manuel. Que ya don Fruto se nos dio vuelta y a los farrapos tiene con él. Que junto con los farrapos están los franceses esperándome. Y los ingleses muy salameros y hacen amigos lambiéndose. Cuente que en Montevideo ya no se habla casi español. Cuente que en Montevideo ya no se habla casi español. Es puro gringo alquilado y vamos a darle un revolcón. La piedra alta de la Florida, escucho el grito Federación. Hoy los salvajes con los doctores andan buscando la intervención. Que venga que a mis paisanos desde muy lejos va a conocer. Que venga que a mis paisanos desde muy lejos va a conocer. Llevan la misma divisa que allá en las piedras supo vencer. Divisa blanca al sombrero, primer emblema del oriental. El jefe Artigas usó primero, antes que hiciera la federal. Dos grandes maestros de la cultura uruguaya, don Alberto Candó y Tabaré Echeverri, esa voz privilegiada. Y yo tuve la suerte de participar en esa grabación, allí haciendo unos pequeños pininos con la guitarra, pero la verdad que es emocionante escucharlo y conmovedor, ¿no? Qué dúo, ¿no? Qué Las dúo, cosas que sí, uno sí. se entera. Porque no sabía que Candó había estado en alguna oportunidad presenciando ese disco con Tabaré Echeverri. Sí. Es un disco, no me acuerdo cómo se llama todo el disco, pero está editado por el sello Sondor y creo que lo reeditaron en CD. Así que te vale la pena ir a buscarlo. Bien, hoy anunciar, Eduardo, no dijimos al principio, pero tendremos un invitado que justamente va a hablar sobre los centros MEC, que en este momento, bueno, por los dichos del ministro de Educación y Cultura, parecería que los centros MEC no son necesarios, sí hay un gran desmantelamiento con lo que eso implica. Los centros MEC son centros culturales descentralizados. Vamos a tener a Roberto Elizalde con nosotros. Roberto fue fundador y director de los centros MEC en 2 periodos, 2007 y 2015. En este momento Roberto es docente de gestión cultural y también integra el grupo asesor del Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo,
Aprovechar también a darle un gran abrazo por la temática que venimos ahora a continuación, Eduardo, que tanto Claro que sí. yo como tú vamos a tener, pero darle un gran abrazo a Blanquita, a Blanca Falero y Ricardo Echeverry, que han tenido en lo que son el caso de los vagones de Canelones, no han tenido buena noticia en el día de ayer, y me voy a permitir, y con el permiso de los nietos, pero voy a leer algo que es muy conmovedor, de nietos de los compañeros que presentaron por allí el caso de los vagones. Para ellos es, por acá lo digo tal cual, textual, es un día muy triste. En el día de hoy, en una instancia de juicio por los delitos cometidos en los vagones, resalto los delitos cometidos porque así fue, aunque para el juez de la causa esos delitos cometidos fueron los torturadores, prescribieron, desconociendo esos delitos como de lesa humanidad. Aunque Uruguay suscriba en tratados de derechos humanos que defiende estos delitos como tales, de lesa humanidad, los cuales no prescriben, hoy no es una derrota. Este camino es largo y engorroso, muchos nos han acompañado y nos seguirán acompañando, pero hoy me detengo en estos dos mensajes de dos nietas, los cuales son muy fortalecedores y nos dan muchas ganas de seguir en esta lucha. Hasta que haya verdad, memoria y justicia. Tomo esta canción de Metele que son pasteles, la cual es la que nos representa en esto que queda de camino, el seguir luchando. Los dos mensajes son de los nietos, que dice: dolidos es poco, está claro decir, pero va a llegar con ustedes, cansados ya de tanto golpe que la vida dio, pero siempre en la lucha, sin rendirse ahí al pie del cañón. Por eso los amo, por no rendirse, por siempre estar, por ser justos, porque la vida no me puede dar mejor, tata, y vos, abuela, siempre, siempre el orgullo de mi vida. Ese juez es tonto, dice por allí la nieta, no le cabe otra palabra. Por suerte ustedes se han encargado de dejar su huella y eso ni un juez ni ellos lo van a poder borrar. Ustedes son la voz viviente de sus delitos y eso no caduca. El día que ustedes no puedan salir con su voz a defenderse, hicieron un ejercicio de personitas con memoria que nunca van a descansar para buscar justicia y que se haga memoria. Nosotros, sus nietos, con su memoria, y nadie nos va a callar, los amamos. Somos los nietos de los que no pudieron de los que no pudiste desaparecer y que hoy no van a callar. Es una especie de homenaje que lo Claro que leímos sí. para ellos dos. A propósito de eso, la impunidad a la larga se paga, ¿no? Yo quería recordar acá que el 12 de septiembre del año 76, en una playa aparece Marta Ugarte Román, una playa cerca de Santiago de Chile, profesora y militante comunista, partido al que asesoraba en temas de educación durante la Unidad Popular, una figura que ha confesado Patricio Mans, el músico que compuso esta canción, se ha convertido para él en prácticamente una obsesión. Y es que tras el golpe de Estado de 1973, Marta Ugarte debió pasar a la clandestinidad, alcanzando a escapar de los organismos represores hasta agosto del 76. Con 42 años fue detenida y ninguna corte aceptó el recurso de protección presentado por sus cercanos. Desde entonces se le perdió el rastro, aunque los años y la confesión de algunos militares arrepentidos permitió establecer que estuvo en Villa Grimaldi y en Peldehue, donde fue sometida a crueles martirios. Difícil de describir los martirios, por eso no quiero hacerlo. En septiembre del 76, un mes antes, en Peldehue, un médico le puso a Marta una inyección para que muriera. Luego fue subida a un helicóptero dentro de un saco para lanzarla al mar, atada a un riel. Los militares la vieron moverse, por lo que tomaron el alambre que la unía a la barra de metal y la ahorcaron. Quizás ese fue su error, porque luego, en el apuro por arrojarla a la vastedad azul del mar, el riel se soltó
y el cuerpo de la profesora, en vez de hundirse, flotó dentro del saco suavemente sobre las olas, como dice esta melodía de Meriño con el texto de Patricio Mans en el balneario La Ballena, en Ligua. La canción se llama Vino del Mar. Transmite CX40 Radio Fénix 1330 AM. De lunes a viernes a las 16 horas, Francamente, con Rubén Sánchez. Un programa para gente que piensa. Fénix 1330 AM. Francamente.
Hablemos de logística. Mira tu computadora, el televisor o cualquier producto. Pensá en lo que pasó desde la fábrica hasta tu casa. ¿Quién lo acondicionó? ¿En qué medio se transportó? ¿Por qué puertos transitó? ¿Dónde fue almacenado? ¿Y cómo llegó a tu casa? Todo eso es parte de lo que hacemos. Somos Catunasi, expertos en logística trabajando en el mundo para que las cosas lleguen al lugar adecuado en el momento y en la forma apropiada. Visítanos en ktnuruguay.com.uy. Campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307. Gracias al trabajo de nuestros vacunadores, en Uruguay cada día se vacunan en promedio el 1% de la población. Por eso hoy, Uruguay está entre los países con más vacunados del mundo. 8 de cada 10 uruguayos mayores de 12 años ya están en proceso de vacunación y 6 de cada 10 ya tienen las 2 dosis. Gracias a este logro, comenzaron a disminuir los casos activos y los enfermos graves. Pero tenemos que sostener la vacunación y los cuidados personales para no retroceder. Necesitamos que todos los uruguayos no vacunados se agenden ahora para conseguir una protección segura. Si no lo hacen, el virus seguirá circulando y la pandemia seguirá perjudicando a muchos uruguayos. Agendate ahora mismo por WhatsApp, en la app, por teléfono o en la web y ponele el brazo a la pandemia. Uruguay se vacuna. Ministerio de Salud Pública. Presidencia de la República. Prohibido para nostálgicos. Vivencias y recuerdos de los barrios montevideanos. Acontecimientos del sentir popular y el convivir ciudadano. Domingos, 22 horas. Conduce Ángel Luis Grene. Con motivo de la transmisión de fútbol el jueves a partir de las 3 de la tarde, el programa Francamente no será emitido, por lo que agradecemos a su conductor la cesión de su espacio. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX40 Radio Fénix 1330 AM. Bueno, muy bien, volvimos al aire. Tenemos nuestro invitado, Eduardo, acá lo vamos a presentar. Bueno, un placer. Acaba de llegar con mucho frío, Roberto Lizalde. Antes de irnos a la pausa, justamente comentamos que íbamos a tenerte por aquí. Sabemos que sos uno de los fundadores de los centros MEC y también que estuviste en 2 periodos, como ya lo mencionamos. Y que en cuanto a los dichos del ministro Da Silva, que defendió la eliminación justamente de los centros centros MEC, porque para él era un programa que tenía muchísimos problemas. Nos gustaría saber un poquito de parte tuya, que justamente sos el que mejor sabes por qué fueron creados y desarrollados, y bueno, te damos la palabra, Roberto, y muy buenos días. Bueno, buenos días a todos, buenos días a la audiencia, muchas gracias por la invitación. En realidad el problema de la descentralización o la necesidad de la descentralización fue un problema sobre el que se habló mucho y que habló mucho algunos de los partidos que hoy trabajan en la coalición, pero que nunca lo llevó adelante. La descentralización en Montevideo se llevó adelante con Tabaré Vázquez a partir del primer gobierno municipal de Montevideo, y cuando el Frente Amplio llegó al gobierno en 2005, en cada uno de los ministerios se trató de pensar de qué manera llegábamos y gobernábamos para todo el país, no solamente para Montevideo, solamente para las capitales. En el plano concreto de la cultura, el director de cultura de aquel momento, Luis Mardones, y el ministro que era Jorge Brobeto, previeron en la primera rendición de cuentas del año 2006 un fondo para descentralización cultural. La idea no se sabía muy bien cuál era todavía, pero que era necesario trabajar en todo el país. Se sacó una publicación que se llamaba El País de Costa a Costa, y que se llevaba a todo el país, y se llevó también programas, actuaciones que eran por primera vez financiadas por el Ministerio de Educación y Cultura en diferentes lugares del país. Y como consecuencia de eso, en 2007 empieza el programa de descentralización que se llamó Centros MEC. Yo fui el encargado de convertir aquella idea inicial en una idea de descentralización.
Y bueno, hay muchas cosas en la historia de la izquierda, por qué es dar la descentralización. La descentralización verdaderamente entendida, como la entendemos nosotros, es darle poder a otros para que hagan cosas. Y nosotros confiamos en la gente. Entonces, lo primero que hicimos fue una red de gestores culturales en los 19 departamentos con gente nacida y que viviera en cada uno de los departamentos, que conociera los gustos, las necesidades, que recorriera los departamentos y que tuviera contacto con la gente en los diferentes lugares y fueran generando una programación cultural que tuviera que ver con esos gustos y esas necesidades, que aceptara tanto los gustos de la gente como también propusiera cosas nuevas, porque el asunto no es solo quedarse con lo que uno ya tiene, sino incorporar, renovar, aprender y después circular, cosas que podían ser muy interesantes en un lugar y eran desconocidas en otro. No sé, los tipos de música que hay en Tacuarembó con acordeón no son conocidos en el sur o no son tan populares en el sur. Bueno, ese tipo de cosas, empezar a circular con ese tipo de cosas. Entonces, el proyecto tuvo muchos cambios a lo largo del tiempo porque fuimos aprendiendo. En realidad, yo nací en Montevideo, me crié en Montevideo, si bien tengo parientes por la Ruta 7 y mi madre vienen de ese lado, Cerro Chato y Santa Clara, por ahí, pero yo soy el tipo de la ciudad. Sin embargo, el contacto con otros compañeros que nos contaban la situación cultural, la poca diversidad y poca variedad de oferta que había, nos fueron convenciendo, darle más y más poder a cada uno de esos coordinadores que pudieran decidir y generar recursos y gastar los recursos en la propia localidad. Y también cambiamos una dinámica muy común o muy tradicional, que es que fuera el director o la directora de un proyecto el que se vincula con los artistas y que de alguna manera es el que tiene el prestigio del que le da o no le da oportunidades a los otros. En este caso, yo como director, nosotros los que estábamos en Montevideo no teníamos un trato directo con nadie y la gente que se contrataba era gente local que contrataba gente local. Y a lo largo de ese tiempo, una de las consecuencias que tuvo esta libertad que tuvieron los coordinadores departamentales para tomar decisiones es que cada vez más músicos emergentes y artistas emergentes y locales empezaron a trabajar para Centros MEC. ¿Por qué? Era una cosa bastante sencilla, porque tenían un presupuesto y todo el mundo cuando iban empezaba a hablar, ¿y a quién querés? A la Urbano Carrero, y queremos a la Catalina. Sí, pero si contratan grupos grandes o grupos famosos, no sé cuánto, para llevarlo a un pueblo de 200 personas, de 500 personas, se les va toda la plata en ese tipo. Entonces empezaron a combinar y decir, bueno, cada tanto vamos a hacer una cosa grande y otras veces le damos oportunidades a los artistas chicos. Se arregló y eso se combinó con políticas nacionales como la ley del artista y como empezar a respetar los derechos de los artistas como trabajadores, saber que tienen que aportar al BPS y que tienen derechos laborales. Y bueno, ese fue el proyecto que se desarrolló a lo largo de los primeros 8 años de trabajo en el Ministerio de Educación y Cultura. La propuesta actual del ministro... Disculpa, ¿cómo se desarrolló ese proyecto? ¿Fue aceptado por los departamentos? Es decir, primero, eso es muy interesante la pregunta porque recuerdo que había intendentes que le negaban la entrada al Ministerio de Educación y Cultura, le negaban al MIDES y le negaban a cualquier otro ministerio. El presupuesto salía del Ministerio de Educación y Cultura. Salía centralmente. Entonces, por ejemplo, no tengo ningún empacho en decirlo, que el intendente de La Valleja, por ejemplo, no quería que entrara el MIDES ni el MEC y le prohibió, le impidió a la Universidad de la República instalarse en la descentralización de la Universidad de la República en el territorio de La Valleja, perjudicando a los ciudadanos con un razonamiento de este tipo. Acá el que quiere ir va, son 2 horas de ómnibus, están ahí en Montevideo, o sea, solamente los ricos podían hacerlo, o sea, toda la gente que vivía en el pueblo, en la ciudad, podía ir a la universidad. No, él no los quería. ¿Por qué? Porque venían con ideas diferentes a los que ellos tenían. Ese mismo intendente nos negó casas, no nos dio ningún lugar, porque nosotros queríamos trabajar con las intendencias, reconociendo que es un gobierno legítimo, elegido por la ciudadanía, y nos negó absolutamente casas. Al final funcionamos en una casa del Ministerio de Vivienda y le propusimos, por ejemplo, ir a un pueblo que se llama Aramendía, en la Ruta 8, pequeño pueblo, un muy pequeño pueblo, y nos decían, no, pero ahí no sale nada, en ese pueblo no sé. Bueno, genial, es un lugar donde podemos llevar aporte. No, pero ese pueblo fracasa todo lo que se hace. Bueno, queremos ir a fracasar ahí ese lugar. No nos dejaron. ¿Sabes lo que averiguamos después? Que el 90% de la gente votaba al partido del intendente.
y el intendente no quería que hubiera actividad. Ya están bien así, ya está, nos votan a nosotros, ¿qué más queremos? Entonces, eso es también que no son zorros y saben el peso que tiene la cultura en renovar las ideas y que la gente pueda pensar de una manera diferente. En varios departamentos fuimos, en Tacuarembó también, y en otros departamentos, por ejemplo, como Flores o como 33, incluso en Cerro Largo, tuvimos muy buenos socios del Partido Nacional. En Rivera, con el Partido Colorado también, no hubo problemas con ellos. Lo veían un poco con miedo, no sabían cuánto peso tenía el Frente Amplio como gobierno para impulsar ese tipo de cosas, pero entendían que era mejor llevarse bien con el Ministerio de Educación y Cultura y aceptar que ahora la vida iba a ser así, iba a ser compartida. ¿Por qué digo esto? Porque, y eso es un problema importante para mí respecto a una parte grande de nuestro país, los intendentes son la última palabra en la vida de los departamentos. Es el que concede privilegios o apoya o no apoya algo, el que decide si quiere, si no quiere, y no estaban acostumbrados que hubiera otros actores con recursos económicos que tomaran decisiones y que no tuvieran que pedirle nada a la intendencia. Ese proyecto de descentralización para mí a lo largo del tiempo fue probando que generar la presencia de otro poder de diferente origen y tan legítimo como el poder departamental, con una propuesta cultural que fuera variada, que no cambiara el 100%, pero que tampoco dejara de traer cosas diferentes o reconocer las cosas y los valores que tiene cada uno de los lugares de nuestro país. Entonces ese proyecto para mí fue un aprendizaje maravilloso, fue posiblemente el lugar donde más aprendí mientras trabajaba, pero bueno, fue rechazado por algunos, aceptado por otros y promovido incluso por algunos. Claro, porque tampoco eso proponía el llevar algo del centro para el departamento o para el interior o para los pueblitos. Simplemente que proponía llevar quizá la parte presupuestal, pero que se desarrollara cada departamento, cada pueblo con su propia cultura, su propia impronta, ¿no? Sí, vos sabés que yo he tenido la suerte, ¿no? Experiencia, ya hace más de 50 años que hago música y que recorro el país en forma ya cuadriculada. Creo que hemos estado en todos los pueblos del interior y ahí aprendimos muchísimo y teníamos como premisa con Mario cuando arrancamos, dijimos, bueno, para ser cantores uruguayos tenemos que ser conocedores de todo el Uruguay. No sé si nos habrá quedado algún pueblito. Capaz que algunos no actuamos, pero pasamos. Conocemos prácticamente todas las rutas. Te imaginas, ya vamos para 45 años ininterrumpido de trabajo. Nos interrumpió un poco la pandemia. De manera que para nosotros era muy importante que se lograra este tipo de cosas, ¿no? De hecho, siempre tuvimos la idea de compartir el escenario con artistas locales para darle para compartir con nosotros y de pronto mostrarse a toda la sociedad de ese lugar, que a veces no era posible porque de repente no tenían espacio para mostrar su trabajo. Y además con un concepto no de relleno. Siempre quisimos que el artista invitado fuera en el medio del show nuestro, no al comienzo ni al final, sino dentro del show nuestro y con nosotros sobre el escenario, compartiendo el escucharlo, ¿no? Como de alguna manera padrinándolo, porque sabíamos que muchas veces si hacía eso te ponían como de relleno, entonces arrancaba y como era del pueblo nadie era bolilla, pero si vos lo apadrinabas, bueno, ya era como, vamos a escucharlo entonces tenían la oportunidad y es realmente un trabajo formidable lo de los centros MEC, y siempre perfectible como todo, pero es una lástima ahora que se pretenda retirarlos, ¿no? Disculpa, Eduardo, pero yo te corté justamente cuando tú ibas a comentar sobre los dichos del ministro en cuanto a por qué no son necesarios justamente. Hay una cosa que para mí es evidente viendo después lo que pasó, que el reclamo de los intendentes del interior debe haber sido, esto lo cortan, hay que cortarlo. Bien. ¿Por qué lo digo con esta seguridad? Porque la pandemia empezó el 12 de marzo, o sea, menos de 2 semanas después de eso, y ahí dieron la orden de cerrar todos los centros MEC en ese momento. Ya antes habían estado sin conducción, no tenían dirección, nunca se eligió el director o directora de la unidad ejecutora Centros MEC, y en la primera oportunidad que fue esa, se cerraron. Se eliminaron, dejaron de hacer nada, o sea, les dieron la orden a todo el mundo que se fueran para su casa a cobrar el sueldo sin hacer nada.
Y después, cuando se hizo el presupuesto, se llevó una propuesta de hacer 70 y pico de centros culturales nacionales. Se hizo incluso un dibujito con una tipología, como hacer 19 centros nacionales grandes de 960 metros cuadrados, de nuevo, de cero, en lugares como Tacuarembó, como Cebollatí, como decir, hay que hacer una cosa de esta, o se puede usar el club, o se puede usar otras infraestructuras que ya hay, gastar la plata en contenido. Es un tema presupuestal, porque si vamos Pero a empezar... no, es que fue un tema que para cerrarlos, dijeron, vamos a hacer esto. Claro. Eso pasó más de un año y no está ni siquiera presupuestado, no entró en el presupuesto y no entró tampoco en la rendición de cuentas. O sea que eso fue una ilusión para cerrar los centros. A los trabajadores se los redistribuyó en algunas cosas, a los que eran contratados se los despidió. Una de las cosas que para nosotros era una impresionante, era la posibilidad de contratar docentes de alfabetización digital para enseñarle a los viejos, sobre todo a usar computadoras, con docentes locales. No había docentes, bueno, los formábamos. Eso era una de las propuestas. Era una de las cosas que hacía Centros MEC. Que ya lo hacía. Nosotros lo hacíamos y contratábamos gente ahí. Y les voy a contar un cuento que nos pasó en Sequeira, que es un pueblo realmente como de pueblito Sequeira, bueno, como dice la canción. Tabaré Echeverri, sí, allá cerca de Pueblo La Valleja, allá en Artigas. Pero un pueblo, yo qué sé, el pueblo de La Valleja lo vi más lampo, abierto, bueno, en fin. Elder Silva, nació allí. Ciudadano, y la sala se llama Elder Silva. Divino, compañeras. No, pero lo que contaba era que fuimos y había muy pocos postulantes. Nosotros hacíamos un llamado abierto, se postuló gente y nosotros decíamos, bueno, con que sepa más o menos prender y apagar la máquina, nosotros le enseñamos lo mismo, lo otro. Exacto. Y hicimos un llamado y tuvimos poco éxito y una señora vino a llorar, no sé, diciendo, mi hija es limpiadora en una estancia, pero ella es muy inteligente, ustedes no la pueden esperar, que ella viene de noche. No, señora, no la podemos esperar, no sé cuánto, pero por favor, miren que realmente es una muchacha muy inteligente. Bueno, dos compañeras se compadecieron y dijeron, nosotros teníamos que ir a Artigas. A la vuelta a Artigas, nosotros nos vamos a Sequeira, porque en realidad lo que habíamos visto no les conformaba. Era una muchacha que ganaba 6.000 pesos por mes por trabajar todo el año como cocinera en una estancia, y al trabajar en el MEC 6 horas por semana ganaba 4.600 pesos en la mano, tenía FONASA y tenía derechos de trabajador. Y resultó que la tipa era un balazo. Era Willis. Entonces, sin poder darle la oportunidad a una persona de convertirse en un trabajador digno, con derechos laborales, con respeto, todo eso, era una de esas oportunidades. Eso lo desapareció todo. Bueno, evidentemente es un problema ideológico, ¿no? Estaba recordando una anécdota que contaba Galeano respecto a su amistad con Salvador Allende, antes de llegar al gobierno, ¿no? Parece que lo ve preocupado Allende en una visita y piensa, capaz que no le va bien en las encuestas. Entonces le preguntó qué pasaba, por qué lo estaba tan mal, y se mira y lo llevó a la puerta. ¿Viste allí enfrente esa mansión? Allí trabaja una muchacha, dice, hace todas las tareas, desde limpiar el jardín hasta cocinar. Dice, ¿y sabés lo que me enteré? Que enterró su ropa porque le dijeron que si ganábamos nosotros le iban a quitar hasta la ropa. Si será el tema cultural importante, ¿no?, que el sistema lo ataca permanentemente. Es clarísimo eso, y obviamente es un tema ideológico, ¿no?, un tema político. Lo que interesa es que la gente no esté informada, y que, bueno, dependa de la información que fabrican las grandes multinacionales y los intereses de los poderosos, ¿no? Eso es por clarísimo. allí la ley de urgente consideración, yendo como un poquito a ese tema, los herreristas, digamos, por allí decían de que los artículos que para ellos realmente hay que defender tienen que defender, que es lo que nosotros vamos obviamente a derogar, ¿no? Pero son justamente la educación y la seguridad. En ese sentido, la educación para ti, en cuanto a los centros MEC, es obviamente que si ya lo eliminaron, de alguna manera ya están aplicando la ley de urgente consideración o uno de sus artículos, que es los que justamente encierra el tema de la educación. Sí, en esto lamentablemente es como esas cosas que uno
construir cuesta mucho, destruir se destruye en un instante. En un rato. Se puede destruir una cultura de trabajo de un momento para otro. Si vos a la gente le decís andate para tu casa y cobrás el sueldo y no tenés más nada que hacer, vas a ser empleado público para siempre y yo no te quiero y prefiero pagar tu sueldo sin que hagas nada. Entonces hay factores de la destrucción de estas cosas que es muy difícil, son muy difíciles de revertir. El aspecto educativo que tenía Centros MEC era asociarse a todo lo que fuera educación no formal, para que la gente pudiera reengancharse. Por ejemplo, el Ministerio tenía el programa Aprender Siempre, que era un programa que daba oportunidad a la gente a aprender. Estaban los ECAP, que le daban la oportunidad a muchos gurises que habían dejado la educación formal de reengancharse en curso de 3 meses y ahí estimularlos a volver a la educación formal, a terminar el liceo, a cumplir ciclos. Los programas que implicaban la posibilidad de que la gente grande hiciera 2 años en uno del liceo para terminar y tener el primer ciclo, segundo ciclo. Entonces, ese tipo de educación no formal, que es sobre todo el principal problema, mucha gente no puede ir al liceo porque no hay liceo. En Pueblo Fernández, donde hablamos, no hay liceo, hay que ir a otro lado. Iban los gurises en un ómnibus, los dejaban en Masoller 5 días, estudiaban en Masoller, o sea, el liceo tenía camas para los gurises, y se los iba a traer de vuelta al pueblo. Pueblo Fernández, cuando nosotros llegamos por primera vez, tenía energía eléctrica con un generador de UTE, y que era a diésel. Entonces lo apagaban a las 9 de la noche, a las 9 de la noche había que dormir. El que tenía en la radio la cantora con pila podía escuchar, pero el otro quedaba. Ahora tiene electricidad ese pueblo. Pero ese tipo de apoyos, lo mismo en Yacaré, mal llamado Bernabé Rivera, ese pueblo, había un ómnibus que a pérdida efectivamente pasaba por el pueblo e iba hasta Artigas. Ese ómnibus desapareció. O sea, esos gurises que están ahí están obligados, bueno, ¿y qué? Andá a trabajar a la estancia, andá a trabajar a algún lado. Yo no te puedo mandar, no tengo camioneta para llevarte a Artigas a estudiar. Entonces, ese tipo de destrucción que afecta y con falta de sensibilidad, pensando en el ahorro fiscal, pensando en lo que me ahorro, no se calcula lo que se pierde. De jóvenes que no tienen la oportunidad, gente que no va a estudiar, porque a nadie le importa, porque sale más barato si no estudias. Ahora que hablaba de Pueblo Fernández me hiciste acordar, yo fui cuando estaba en litigio, porque se había separado, los dueños de la estancia donde estaba el pueblo, estaban en problema porque habían fallecido los dueños, entonces estaban repartiendo, ¿no? Y la escuela quedaba en un terreno, la comisaría en otro, y recuerdo que fuimos con aquel camión del día, un camión, un camioncito anaranjado que repartía la documentación, los diarios, ¿no? Y justo estábamos actuando en Artigas y nos dijeron, che, mirá, no quieren ir en el camión con nosotros, así se ahorran el pasaje. Y ahí conocimos Pueblo Fernández y tuvimos que además para llegar después a Tacuarembó fue tremendo, porque te dicen, agarra el trillo, dice, en cuanto encuentre una calle, dobla para la izquierda, después para la derecha y va a caer al almacén de Valega. Eso fue a las 2 de la tarde, encontramos a las 8 de la noche el almacén de Valega. Pues de repente estábamos perdidos en la cuchilla de Edo, no sabíamos dónde estábamos, perdíamos el trillo, ¿no? Impresionante, y es acá, cerquita, son 400, 500 kilómetros. Estamos desacostumbrados nosotros a la distancia por la dimensión de nuestro pueblo, ¿no? Claro, cuando andás por ahí en otro pueblo que viajás días y días para llegar a otro lado, ¿no? Y es como mismo lo dijo el Wilson, ¿no? Dice, si yo no puedo darle de comer y educación a 3 millones de personas, 3 millones y medio, soy un cretino, ¿no? Y todo lo que se haga por eso y todo lo que se destruya de eso es criminal. La verdad que es criminal. A mí me parece que es una cosa, revertir todo eso, como vos decís, destruir una cosa dura un ratito, ¿no? Y construirlo lleva mucho tiempo, porque hay muchos miedos. Como le preguntaban a uno de los, en Nuremberg, a uno de los lugartenientes de Hitler, cómo había el nazismo logrado hacer que el pueblo alemán hiciera lo que ellos quisieran. Dice, no, el nazismo no. ¿Cómo que no? El nazismo no. Dice, en cualquier sistema puede lograr esto. ¿Y con qué lo lograron? Con miedo.
Usted métale miedo a la gente y hace cualquier cosa, hace lo que usted quiere. Y bueno, hay que tratar de evitar eso. Hay que discutir, hay que charlar, intercambiar. Claro, porque por lo que comentás, hay personas de repente en Montevideo, mismo en Canelón, no tienen ni idea de que esta situación sucede. Es decir, que vos me digas que la gente no se puede trasladar a un centro MEC, parecería ilógico, pero es así. Y estamos hablando desde 2007 que se crearon los centros MEC. Todo eso se destruye con todos los avances que ha tenido. Y no se cambió por los centros nacionales porque están solo en el papel. Yo tengo el dibujo y me lo preguntaron hace poco, y mira, tengo los dibujos de cómo iban a ser estos centros. Ya van casi 2 años que ganaron las elecciones y no hay ni siquiera la plata. ¿Tenían alguna alternativa de hacer? A ver, yo creo que para algo la gente elige y uno juega el juego de la democracia y acepta ganar y perder. El Frente Amplio perdió las elecciones, entregó el gobierno, entregó los números lo más transparente posible, y los que llegaron no tienen derecho a cambiar cosas de acuerdo a su ideología, a sus valores, y nosotros tenemos derecho a criticarlos. Es decir, esto está mal, esto destruye, sí. Esto hace cosas. El ministro dice que lo que él hizo es para tener un solo ministerio. Yo creo, por ejemplo, que era razonable en una segunda etapa que los centros MEC trabajaran dentro de la Dirección Nacional de Cultura. Es conveniente. O sea, la Dirección Nacional de Cultura trabajaba para Montevideo, porque tenía muy poca plata y bueno, lo que le daba era para repartir cosas en los premios montevideanos y con los artistas montevideanos y todo eso. Cuando crece el presupuesto se hace una cosa aparte, que fueron los centros MEC, que permitió trabajar y conocer y entender algunas cosas de nuestro país que no se entendían desde Montevideo, que se entienden escuchando, recorriendo, conociendo los pueblos, hablando con la gente, viendo los problemas. Ahora, lo lógico era que la Dirección Nacional de Cultura tuviera unificado la posibilidad de funcionar en todo el país, no solamente en Montevideo. O sea, yo no estoy en contra de que se pudiera haber cambiado la estructura. Sí. Lo que descubro, lo que me doy cuenta es que en realidad lo que se hizo fue cerrar una fuente de problemas, porque la cultura genera gente libre que piensa otras cosas. Es lo mismo que la educación. Sí, la educación. Cuanto más uno aprende, estudia y piensa, entonces yo podría, por ejemplo, llevar el festival Llamale H a pueblos del interior. Gente que siempre ha sido castigada como el diferente, el raro o el enemigo, el idiota o el que uno se puede burlar de esa persona. Verse en películas como un ser humano digno, con derechos y con otras oportunidades y reconocer si yo podría ser así. Entonces a mí no me tienen que tratar mal. Entonces ese tipo de cosas que el arte y la cultura, la letra de una canción que te dice, mira esto. Y dice, la verdad que sí. Claro, yo no las tengo... letras de las canciones. Las letras de las canciones, sí. Claro. Y te avivan la cabeza y te dicen, la verdad que me hizo pensar. Bueno, por eso también se procura que el arte sea un pasatiempo, ¿no? La canción de hoy, mañana es vieja. Y en el arte no funciona así, porque la canción, como cualquier texto, una novela o una pintura, ¿sí?, son insondables, porque uno va a tener una percepción a una edad de esa obra, a otra edad va a tener otra percepción y además va a poder discutir sobre la canción. Digo, en lo personal me han pasado cosas curiosas. De repente la gente viene y te dice, eso que usted dice en tal canción es, y vos no pusiste eso, pero también está. O sea, yo recuerdo las palabras de Benavides cuando dijo en una clase de literatura, el autor es un visor inteligente de su obra. ¿Qué quiere decir esto? Sabe lo que hizo, pero no lo que le salió. Siempre la obra termina haciéndose en el otro. Eso es el temor, ¿no? A la persona que se sensibiliza frente a un hecho cultural, tiene la capacidad de sensibilizarse frente a la sociedad, ¿no? El problema social. Y ese es el objetivo, ¿no? Impedir que eso suceda. Así que dura tarea nos va a quedar para recuperar ese espacio de diálogo así sistemático con el pueblo, ¿no? No sé si hay algo más para agregar. La tarea que tenés ahora en la Intendencia, sabemos que estás allí. ¿No? Pero Roberto, sabemos que estás como asesor ahí en el Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo. Exactamente. Montevideo tiene una potencia económica en aspectos culturales que es realmente envidiable en todos los otros departamentos del país.
y yo creo que el Ministerio de Educación y Cultura, en actividades culturales específicamente, tiene menos posibilidades que Montevideo. Montevideo trae la mitad de la población, tiene servicios muy complejos y también ha incorporado la perspectiva de la descentralización a través del proyecto Esquinas y el trabajo en diferentes localidades con talleristas. Entonces me parece que la Intendencia tiene esa posibilidad de llegar a los ciudadanos con una oferta cultural variada, diferente, que le permita a cada uno elegir de acuerdo a su gusto y interés. Exactamente, aunque no lo queramos ver, que dicen que la Intendencia como que le hace la competición al gobierno a nivel nacional, y bueno, ¿qué vamos a hacer si de ahí salen recursos para paliar justamente esta situación de pandemia de la cual todos estamos viviendo y padeciendo, y obviamente que recae en el más vulnerable, en la población más la vulnerable? Cultura... por ejemplo, nosotros en el Departamento de Cultura sacamos un programa que se llamó La Cultura va por barrios, que permitió tirarle una línea de auxilio de 10.000 pesos, más seguridad social a los artistas por pequeñas actuaciones, sobre todo aquellos que están más perjudicados o que no tienen otras alternativas o que no tienen otras oportunidades. Se trata porque también hay que preservar a la gente que se dedica a la actividad artística, y no decir, bueno, me dedico a vender tortas fritas o me dedico a vender otras cosas, que de algo tengo que vivir, porque el artista no es un ser que no necesite plata para pagar las cuentas. Entonces también hay que tener una política que prevea esos auxilios a la gente, y sobre todo en estas situaciones que durante mucho tiempo los boliches cerrados, las salas cerradas, la falta de oportunidad de actuar para todo lo que se encarga de artes escénicas los ha perjudicado. Y bueno, tener una política sensible hacia eso es una de las tareas de la Intendencia. Tenemos una tarea, tenemos una obligación de volver a invitarlo a... Sí, te iba a decir esto, porque este tema es bastante vasto. Con el tema de cómo la cultura, Intendencia, ¿no?, justamente está paliando el tema de la situación de los artistas en general, ¿no? Porque sabemos que el Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo está trabajando y mucho en ese sentido. Por eso es como para un rato largo más aparte, ¿no? Hoy te invitamos. Y además ya no tenemos que ir, entonces y nos estamos, no hay más remedio, hay que irse, como dice, ¿no? Vos viste que es bien coloquial acá, ¿no? Acá tomamos mate, acá charlamos. Íbamos a hablar de la receta de los ñoquis. Sí, pero al final, porque hablamos de todo, algunas canciones son recetas. Y yo propuse para irnos una versión de Horacio Salgán y Ubaldo de Lío, de ese balsecito formidable que se llama La Loca de Amor. ¿Qué te parece? Bien, lo despedimos a Roberto. Nos despedimos a Roberto y nos despedimos nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Y ya ya las órdenes para la próxima. Sí, vas a tener que estar en la próxima, porque no sé si en la que viene te vamos a dejar descansar uno, pero vamos a tocar ese tema que es muy importante. Exactamente. Federico, muchas gracias allí del otro lado, en los controles. Fede. Así que nos vemos la semana que viene. Abrazo grande. Saludos a todas y a todos.